Ya aviso. Dale. Ya estamos. Fue la misma corriente que generó la catarata. Claro, fue un shock eléctrico. Un shock Bueno, eléctrico. dale. Ya está YouTube Live, así que continuamos, Eliana. Ya estamos Dale. en vivo. Genial, muchas gracias. Entonces, siguiendo, uno de los factores que habíamos descrito antes era el trayecto que tenía la corriente. Sabemos que la corriente ingresa por un punto y sale por otro, y en ese trayecto se generan las lesiones. En el caso de nuestro paciente, un ratito, porque no corre, fue este el trayecto que tuvo la corriente, entrando primero por la cabeza y saliendo por el miembro inferior derecho, y produjo las lesiones a esos niveles, como habíamos visto en las imágenes, las lesiones a nivel hemicraneano derecho y la amputación que se le tuvo que realizar al paciente en el miembro inferior derecho. Algo importante es que para que se produzca este tipo de lesiones a nivel ocular, la corriente eléctrica tiene que entrar por encima del nivel del cuello. ¿Cuáles son las causas por las que se producen esta catarata por electrocución? Existen varias teorías, entre ellas la disminución de la permeabilidad de la cápsula del cristalino, la coagulación de las proteínas cristalinianas que produce la propia corriente eléctrica, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, disturbios nutricionales por los cambios en la circulación y por cambios inflamatorios, y el daño mecánico que produce la fuerte contracción del músculo ciliar posterior al paso de la corriente eléctrica. En cuanto a la histopatología, esta es una imagen de una cápsula anterior normal y esta es la correspondiente a las lesiones blanquecinas que habíamos visto en la cápsula anterior. En la imagen normal observamos las células epiteliales normales y la cápsula del cristalino, y en las zonas de opacificación observamos que estas células epiteliales son, existe una metaplasia a células miofibroblásticas con un aumento Eliana, y una... Perdón, sí. Discúlpame, no Sí. se está viendo por YouTube. Vamos a esperar un segundito porque no se está viendo por YouTube. Ok. Discúlpame. No, no pasa nada. Discúlpame. Me avisas, doctor. Sin problema. Tenemos que volver por ahí un poquito para atrás de donde habías quedado. Vuelvo al mismo punto, ¿sí? Sí. Excelente, Eli, esa diapositiva. Ok, sin problemas. Un segundito. ¿Tendremos que salir y volver a entrar o algo así? No sé, pregunto. Saben que en la computadora yo sí los estoy viendo ahorita. A ver. Donde dice live on YouTube. Ahí dicen que se ve perfecto, que pusieron de cero el canal, como que hay que actualizar el canal y dicen que se está viendo. Sí. Me avisan cuándo. Hay que volver a entrar, a ver. Tiene un poco de delay, pero sí está en vivo, ¿ah? Por si acaso. Sí, en el celular es que no me coge. Sí. Ahí dicen que hay nuevo link. ¿Debemos entrar de vuelta a Clínica Nano? ¿Debemos ir a otro link? Tiene un poco de delay, pero sí está en vivo, ¿ah? En el celular es que no me coge. El cristalino es un tejido que... No, hay que entrar de nuevo al canal de Clínica Nano Maca y ahí entra. Ya hay 10 personas viéndolo, dicen. Se creó otro automáticamente. Hay 2. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Estamos, ¿eh? Ya. Estamos en vivo.
Pero Me hay parece que 20. estamos en vivo. Hay 20 personas. Hay que entrar de nuevo al canal de Clínica Nanomaca y ahí entra. Esperemos un segundito más, la gente se está conectando ahora. Sí. Sería ideal por ahí escribir que se desactiven y vuelvan a entrar. Ya lo voy a compartir. Poco a poco van entrando. ¿Ah? Decís de compartir el nuevo link en la página anterior. Hay un link que mandó Clelia. Ese lo compartimos en la página. Sí. Clelia, ¿a dónde decís que lo compartamos? No sé, a los grupos como estaba mandando Luis y eso para que se conecten, que sepan que estaban conectados. 36 personas hay ahora. Sigue figurando 161 personas lo están viendo, no sé, es raro. Ah, pero ahí dice 41 ahora. En el YouTube viejo hay que poner el link nuevo. Claro, ¿Alguien lo era puede lo hacer? es lo que estaba planteando, pero no sé cómo hacerlo. Ya lo puse, ya lo puse. Ok. ¿Al viejo? No Sí, lo al estoy viejo. viendo, no lo estoy viendo, Luis. Mira. A ver, Sí. Lo he puesto varias veces ahí. no sé por qué no lo veo. Dice Francisco que está cortado ahora ese, y que en el viejo quedaron 50. ¿Está cortado el nuevo también? Eso puso Frank Christophersen en el... A ver. En el nuevo se ven y se escuchan todos, pone el doctor del campo. Ahí está. Miren la foto. Listo. Estamos. Ya estamos mejorando. Ya está entrando la gente. Hay 64 personas en el nuevo. Estamos bien. Eso con el link que enviaste, Luis. Sí, ya está. Juan Carlos, no te escuché, perdón. Voy a entrar al viejo y voy a poner que entren a Ateneos Nano nuevamente. Sí. Sí, y ya somos 66. Si quieren, podemos continuar o quieren esperar. Dale, Más de dale. 80. Ya estamos. Dale. Ya subimos. Genial, sigo entonces. Sí. Bueno, Dale. Muchas gracias. no, a ustedes. Entonces, como estábamos diciendo, el trayecto de la
corriente es uno de los factores que influencia el daño que se produce a nivel tisular. La corriente eléctrica tiene un punto de entrada y un punto de salida que puede adoptar diversos patrones. El que vimos en nuestro paciente era el siguiente: la entrada de la corriente a nivel de la cabeza y la salida a nivel del miembro inferior derecho, causando lesiones, como habíamos visto en nuestro paciente, las quemaduras a nivel de hemicraneano derecho y las lesiones a nivel del miembro inferior derecho que llevaron a la amputación del paciente. Algo característico es porque para producir lesiones oculares, la corriente tiene que ingresar por encima del nivel del cuello. En cuanto a la patogénesis de la catarata por electrocución, existen varias teorías, una de las cuales es la disminución de la permeabilidad de la cápsula del cristalino y por lo tanto alteración de la nutrición y de la homeostasis de agua, la coagulación directa de las proteínas cristalinianas por la corriente eléctrica, radiación ultravioleta e infrarroja, disturbios nutricionales producto de la corriente eléctrica, así como de la inflamación y del daño mecánico producido por la fuerte contracción del músculo ciliar por el paso de la corriente eléctrica. En cuanto a la histopatología, esto corresponde a un corte con hematoxilina y eosina de una cápsula anterior normal, y esto de las regiones donde se encontraban opacificada la cápsula anterior. En la cápsula normal vemos las células epiteliales normales anteriores del cristalino y la cápsula, y en el corte patológico se ven que estas células epiteliales son reemplazadas por células miofibroblasticas y la matriz extracelular tiene cambios como aumento y también una formación de tejido más hialoideo. Otros hallazgos que podemos encontrar a nivel ocular, a nivel corneal, como opacidades o incluso perforación corneal, o como complicación crónica una queratoconjuntivitis seca. A nivel de la uvea, uveitis, especialmente en forma de iritis. A nivel de la retina, agujeros maculares, oclusiones vasculares, lesiones de necrosis y atrofia, como se ven en la imagen de la izquierda, donde se observan zonas de atrofia y cicatrización alrededor del nervio óptico e incluso desprendimiento de retina. Y a nivel del nervio óptico, papiledema, neuritis óptica o, como se ven en estas dos imágenes de la derecha, atrofia óptica. En cuanto al pronóstico, si la retina y el nervio óptico se encuentran conservados, el pronóstico visual posterior a la cirugía de cataratas es muy bueno. Como conclusiones, la catarata por electrocución es el hallazgo ocular más frecuente posterior a la electrocución. Puede presentarse en forma estacionaria o en forma progresiva, y puede ser simétrica o asimétrica, y en caso de presentarse de forma aislada, sin lesión de otras estructuras oculares, presenta muy buen pronóstico visual. Muchísimas gracias. Muy buen caso, Liana. Excelente. Raro, pero ha sido reportado, como vos bien decías, casos de edema del disco óptico en ciertos casos. Sí. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, estoy buscando preguntas en YouTube, pero la gente ya está entrando todos. Tenemos buena participación otra vez, por si acaso. Perfecto. Bueno, yo también he visto que puede llegar a hacer algún desprendimiento de retina, corioretinitis, algún IPEMA. Así que bueno, son interesantes estos casos, y lo interesante es que no aparecen inmediatamente. A veces pasa 1 año, 2 años, hasta 11 años, comentaste vos. Y una de las cosas que también está viendo es que se alteran las membranas celulares, ¿no? Eso es un poco lo que hace que el colágeno se vaya realineando también, y es lo que provoque la catarata. La verdad que está muy interesante. Cosas que
estas cosas que no las leemos todos los días. Así que bueno, gracias. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico, perdón, para la gente que se está volviendo a conectar. Así que excelente la charla de Eliana. Y bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Rebeca Espinosa Sánchez de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. Nos va a hablar de degeneración marginal de Terrien. Muy lindo título para la charla, así que bueno, con todo gusto te escuchamos, Rebeca, compartinos tu pantalla. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Todavía no. No. ¿Ahí la pueden ver? No. Ahí ya, tampoco. Tampoco. Dice que no puedo iniciar la función de compartir pantallas. A ver, cuando debemos haber entrado por ahí, no sé si te habrá puesto como panelista Damián. Ahí dice Damián que está habilitado para todos. Rebeca sí está habilitada. ¿Sí? ¿Tenés abierta la presentación? Sí, está abierta. Ahí. Ahí está, perfecto. Había que apretar fuerte la tecla. Sí, listo. Excelente. Bueno, como dijo el doctor Bianchi, mucho gusto. Yo soy la doctora Rebeca Espinosa Sánchez, soy residente de tercer año del posgrado de oftalmología de la Universidad de Costa Rica y es un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Yo les voy a hablar de la degeneración marginal de Terrien. Esta es una enfermedad rara que se presenta en todas las edades, pero principalmente se manifiesta en mayores de 40 años. Se presenta con mayor frecuencia en hombres y aunque la etiología no está dilucidada, disculpen, usualmente se han planteado hipótesis tanto degenerativas como inflamatorias como causantes de la enfermedad. Es una enfermedad bilateral y muy asimétrica. Se caracteriza por un adelgazamiento con formación de un surco en la córnea periférica con vascularización superficial en el área de adelgazamiento. Presenta también depósitos de lípidos en el borde activo del área afectada y algo muy importante es que el epitelio corneal esté intacto. Por lo tanto, los pacientes generalmente se van a presentar sin síntomas ni signos aparentes de inflamación. Tiene un progreso muy lento y su principal manifestación, el principal síntoma es la disminución de la agudeza visual. Pero también hay pacientes que se podrían presentar con síntomas de irritación leve. Inicia comúnmente en el aspecto superior o superonasal de la córnea y hasta en 20% de los pacientes se va a presentar un pterigio que tiene una localización oblicua. Rebeca. ¿Sí? ¿Podrías colocar en modo de presentación? Estamos viendo todas las diapositivas del slideshow. Perdón, pensé que se estaba viendo la pantalla. Perfecto. Gracias. Perdón. Ahora sí. Entonces, como les decía antes, el principal síntoma del paciente va a ser la disminución de la agudeza visual y esto se da por el astigmatismo importante que presentan estos pacientes. Usualmente, lo que explica esto es que la zona afectada va a presentar un aplanamiento con un encurvamiento relativo perpendicular, por lo que en muchos pacientes vamos a ver un astigmatismo en contra de la regla, como lo podemos ver en esta topografía, pero en muchos otros casos también podemos encontrar astigmatismos irregulares. Tiene 5 estadios clínicos que se van a desarrollar según avance la afectación tanto hacia la córnea central como circunferencialmente. Y tiene diferentes diagnósticos diferenciales que van desde etiologías infecciosas como la queratitis infecciosa marginal
pasando por etiologías inmunológicas como la queratitis periférica ulcerativa y hasta cambios degenerativos por la edad como el arco senil y el surco senil, que es muy importante reconocer cada entidad y poder diferenciarla de la degeneración marginal de Terbian. Estudios importantes para evaluar estos pacientes, sobre todo para lograr un diagnóstico adecuado, hacer un seguimiento de la progresión de la enfermedad y del astigmatismo, y eventualmente hacer el planeamiento quirúrgico, son la topografía, la tomografía y el OCT de segmento anterior, y siempre tomando en cuenta conocer las paquimetrías del paciente. El tratamiento tiene dos pilares importantes. Uno es el tratamiento conservador o médico y otro es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador está indicado para manejar los síntomas del paciente. Entonces, pacientes que presentan síntomas de irritación, vamos a utilizar lubricantes oculares, lentes de contacto terapéuticos, y para manejar el astigmatismo podemos usar tanto lentes oftálmicos, sobre todo en los estadios tempranos, y lentes de contacto para unos astigmatismos un poco más severos. El manejo quirúrgico va a estar reservado para pacientes que necesitamos una rehabilitación visual y que por su astigmatismo tan severo no es posible corregirse con lentes de contacto o lentes oftálmicos. Entonces, y también para pacientes muy importantes cuyas córneas tienen un espesor menor a 150 micras. Entonces, el manejo quirúrgico pueden ser tanto cirugías tectónicas como cirugías para la mejoría visual. Cirugías para la mejoría visual, hay varias técnicas, pero la técnica de primera elección va a ser la queratoplastia lamelar. Para ilustrar un poco mejor el tema, les tengo un caso de un paciente masculino, 32 años, por lo demás sano, que como podemos ver tiene una blefaritis crónica importante, que es una entidad que se va a asociar bastante a la degeneración marginal de Terbian. Este es su ojo derecho, vemos depósitos de lípidos que no están tan marcados, ni está tan marcado la afectación y el adelgazamiento periférico, pero como podemos ver en el ojo izquierdo, y como les expliqué al inicio, es una enfermedad que es muy asimétrica. Este ojo izquierdo está bastante afectado, con depósitos de lípidos en el borde anterior, con el surco, con vascularización superficial y con la formación de pseudoterigiones oblicuos. Acá se puede ver un poco mejor el adelgazamiento de la córnea superior. Y como les comenté antes, siempre es importante estudios para evaluar cómo está la córnea del paciente. Este es el ojo derecho, que aunque vemos que tiene astigmatismo, en realidad no es un astigmatismo tan importante y podría corregirse tanto con lentes oftálmicos como con lentes de contacto. Este es el ojo izquierdo, donde aquí sí vemos que es un astigmatismo irregular muchísimo más importante. Y vemos en la tomografía la zona de adelgazamiento tan importante y con queratometrías también muy importantes. Acá tal vez nos puede engañar un poco lo del adelgazamiento, y si vimos anteriormente en realidad se ve mucho más delgado de lo que nos muestra esta tomografía, por lo que es importante también el OCT de segmento anterior para documentar bien el espesor corneal. Acá vemos que es un paciente que, aunque su progreso fue bastante lento, en este momento su córnea era de 96 micras de espesor en el aspecto superior. Acá tenemos otro corte transversal, por eso es tan importante hacer todos los estudios. Vemos que en realidad el epitelio y el endotelio no muestran afectación, que es lo usual que podemos encontrar en esta enfermedad, sino más bien todo está básicamente en el estroma corneal, que es donde presenta el adelgazamiento importante. Como este paciente está dentro de los criterios de manejo quirúrgico por el riesgo de la pérdida de integridad ocular, se decidió, bueno, aquí vemos de nuevo un video del ojo izquierdo con un adelgazamiento marcado y con todas las características clínicas que nos dirigen a esta enfermedad.
y en él se decidió realizar una queratoplastía lamelar, que es el tratamiento quirúrgico de primera elección de estos pacientes. Aquí se marca la zona central, se marca 8 milímetros. Se procede a realizar una peritomía alrededor del área afectada. Se resecan los pseudoterigianos. Y se marca la zona afectada que se va a disecar. Se hace un marcaje de todo el área que vamos a necesitar para luego en la córnea donadora tomar la muestra necesaria para lograr un adecuado acople. A esta córnea ya se le había retirado previamente el endotelio, que es algo importante. Se corrobora el tamaño y se trepana la córnea donadora. Marcamos nuevamente las zonas de corte. Acá se pone aire en cámara anterior para mejorar la visualización a la hora de hacer la disección. Acá se utiliza una cuchilla de diamante para hacer la primera incisión, que se hizo a 200 micras, conociendo con el OCT el espesor corneal en ese lugar. Se usa un pic de retina y disectores de Meles para hacer la disección a nivel de la décima. Se separa el tejido que queremos disecar. Cuidadosamente, que sobre todo en las zonas donde la córnea está muy adelgazada, y se corta el tejido según lo que vamos a necesitar. Siempre se trata de dejar un ribete de esclera porque se necesita hacer un anclaje a este nivel. Aquí se hace un corte biselado para lograr un mejor acople y siempre nos aseguramos de usar la cantidad de tejido necesario. Se sutura tanto a córnea como a esclera y siempre nos aseguramos de dejar el tejido lo mejor acoplado posible. Y se cierra la peritomía con suturas conjuntivales. Y esta es el paciente en el postoperatorio de una semana con una agudeza visual de 20/400 y podemos ver que todas las suturas no hay licencia, que la córnea central está bastante clara, que hay un buen acoplamiento del tejido, no hay datos de sepsis y lo más importante que nos estamos asegurando de que va a permanecer la integridad ocular del paciente. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta o comentario? Muchas gracias, Rebeca. Excelente charla, muy buena. Yo estuve leyendo algo sobre algún tratamiento con cross-linking. Hay algunos reportes de Jafesi que por ahí dice que incluso puede llegar hasta mejorar el grosor corneal. No sé si alguien tiene experiencia, Luis o Juan Carlos. Cero experiencia. Cero experiencia. Es un reporte que hay sobre eso, pero bueno, como para comentario. Al respecto sobre el cross-linking, pero bueno, obviamente para este paciente por el grosor corneal no es un candidato, tal vez en estadios más tempranos, pero usualmente como se presentan cuando ya son sintomáticos y las córneas están muy adelgazadas, y es un poco difícil, por eso tampoco hay muchos estudios al respecto. ¿Cuánto les tomó la cirugía? Gracias. 2 horas y media. Larguita. ¿Y el postoperatorio cómo va? Va bastante bien, sin embargo es una cirugía bastante reciente, entonces por eso solo tengo la imagen de la primera semana, pero bastante. Vale. ¿Solo tienes una semana? Tiene un poco más, pero el paciente no vive acá en Costa Rica, entonces continuó como el manejo postquirúrgico en México, de donde él proviene, entonces
siguió su manejo con el oftalmólogo que lo refirió para acá. Bueno, interesante. Bueno, genial. Ahora el doctor Fernando Godín Estrada nos va a empezar a compartir su pantalla. El doctor Fernando Godín Estrada es de Colombia, está en la Universidad del Bosque y nos va a dar una charla sobre por qué no debo besar a mi gato. Ese es el nombre que le ha puesto, así que muy bien. Vamos a ver, vamos a escucharlo. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, tendrías que poner en pantalla completa. Sí la vemos. Hay un play por ahí, Fernando. Espérenme. Aquí. Iniciar presentación al lado de compartir, al lado del botón amarillo. Ah, ok. Listo. Y ahora agrandar la pantalla, ¿no? Ahí va, perfecto. ¿La ven? Listo. Listo, perfecto. ¿Se ve? Se ve Sí. perfecto, te escuchamos. Listo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Godín Estrada, soy residente de oftalmología de tercer año de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Mi ponencia se titula ¿Por qué no debo besar a mi gato? Entonces tenemos una paciente femenina, 29 años, con un cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. No refiere a otra sintomatología a la primera valoración con el oftalmólogo general y por tanto el oftalmólogo la deriva con una sospecha diagnóstica de edema macular del ojo izquierdo a retinología. El retinólogo extrainstitucional la valora y encuentra una agudeza visual en el ojo derecho de 20/20, en el ojo izquierdo de 20/100, un segmento anterior tranquilo, presión intraocular entre los límites normales, un fondo de ojo derecho sin alteraciones y a nivel del ojo izquierdo encuentra un disco óptico de bordes mal definidos, levemente intumescente, de color rosado, excavación 0.1 con aparente fluido subretiniano. Con estos hallazgos clínicos, el retinólogo le da una sospecha diagnóstica de alteración de la función del visual ojo izquierdo, edema macular versus corioretinopatía central serosa ojo izquierdo, y le solicita una angiografía fluoresceínica y un OCT de mácula de ambos ojos y le da manejo con Nevanac para el ojo izquierdo. Pero bueno, nuestra paciente sigue con visión borrosa, ahora tiene alteración de la visión central y el tiempo sigue corriendo. Entonces nuestra paciente, a pesar de los diagnósticos que le dio el retinólogo anterior, ante su duda, consulta nuestro servicio con una primera valoración, llegando con los exámenes, las fotos a color, la angiografía y aquí les muestro la foto a color del ojo derecho que muestra sin alteraciones y una foto del ojo izquierdo que se encuentra con un disco de bordes intumescentes, levemente borrado, una excavación de 0.1, vasos de emergencia central y un posible engrosamiento a nivel macular. Aquí les muestro también la angiografía del ojo derecho sin alteraciones y vemos el ojo izquierdo, un estudio angiográfico que muestra una hiperfluorescencia por staining papilar que se ve a nivel de todo el estudio y se mantiene en todas las fases. No se observan escape, ni tampoco se evidencia hiperfluorescencia por escape, ni signos de neovascularización retiniana. Y también nos trae un OCT de mácula del ojo izquierdo, el cual nos muestra un perfil retiniano alterado con pérdida de la depresión foveal por desplazamiento y la interfase vítreo-membrana limitante interna pues, se observa sin alteración y tienen una arquitectura retiniana alterada, evidenciando una desorganización del BSCAN por presencia de fluido subretiniano y áreas de hiperreflectividad de la retina interna, lo que correlaciona con un desprendimiento focal seroso de la retina neurosensorial. Con todos estos hallazgos en los exámenes, nuestra paciente refiere que sigue sintiéndose muy mal, ha perdido más visión por el ojo izquierdo y la agudeza visual, como vemos, está en 20/150, mantiene su segmento anterior tranquilo, pero bueno, hasta el momento, ¿qué podrá hacer? Entonces, en el ojo izquierdo de nuestra paciente,
encontramos un disco óptico de bordes mal definidos, una excavación de 0.1, rosado pálido con engrosamiento macular central, donde aparentemente se evidencia presencia de fluido subretiniano y exudados maculares dentro de los 6 milímetros centrales. Y aquí les traigo el fondo de ojo izquierdo, que obviamente se observa leve intumescencia del disco óptico, excavación de 0.1 y se observa engrosamiento macular con exudados maculares en los 6 milímetros centrales que dan una formación de una estrella macular. Con estos hallazgos y los exámenes damos un diagnóstico inicial de una neuroretinitis de etiología a establecer del ojo izquierdo. Pero bueno, nos queda la duda de dónde nuestra paciente está teniendo esta neuroretinitis. Entonces, reinterrogando a la paciente, utilizando técnicas nivel Ranger para que la paciente confesara, la paciente comenta que sí ha tenido contacto estrecho con gatos, ha presentado cervicalgia, refiere que besa a los gatos, están en contacto permanente con los felinos, con los gatos, y estos tienen menos de 12 meses. Entonces, damos un diagnóstico de neuroretinitis por enfermedad de arañazo de gato en el ojo izquierdo. Recordemos que la neuroretinitis por enfermedad de arañazo de gato es una zoonosis de prevalencia mundial y la Bartonella encelada es el bacilo celular gram negativo, el cual se encuentra como reservorio principal a nivel de los gatos y en especial en estos que tienen menos de 12 meses. Entonces, dentro de nuestra conducta, inicialmente decirle a la paciente de que obviamente pues, los gaticos los dieran a adopción. Ella preguntaba, pero ¿por qué tengo que sacar a mis gatos? ¿Por qué los tengo que mandar a un sitio de adopción? Entonces, pues obviamente le explicamos y obviamente cayó en cuenta y iniciamos un tratamiento empírico de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por un mes, acitromicina en 5 dosis, 500 miligramos una dosis diaria. Se puede utilizar de 250 miligramos por 4 a 6 semanas. Y le iniciamos también esteroide tópico, acetato de prednisolona por un mes en esquema piramidal. También se le solicitaron anticuerpos de inmunofluorescencia indirectos para Bartonella encelada y anticuerpos para Toxoplasma gondii. Y bueno, nuestra paciente en el seguimiento, en el primer control del mes, ya la agudeza visual, bueno, está en 20/60, ha mejorado mucho la agudeza visual, presenta un fondo de ojo izquierdo con disminución del borramiento y la intumescencia del nervio óptico ha disminuido y la estrella macular, lo que refiere a la historia natural, que aproximadamente a las 4 semanas la estrella macular disminuye como tal. Y los anticuerpos positivos, como vemos, para Bartonella encelada, IgG en uno de 256 diluciones, IgM que es positivo en este valor de 1 de 32 diluciones. Tenemos que tener en cuenta cuando vemos pacientes con neuroretinitis por Bartonella y encontramos IgG en 1 en 800 diluciones, pacientes pueden tener compromiso sistémico y están presentando una endocarditis. Entonces, está de tener muy claros los valores. Y anticuerpos negativos para Toxoplasma gondii negativos. El control del segundo mes, les traigo la foto del desprendimiento focal seroso de la retina neurosensorial con el fluido subretiniano cuando la presentamos inicialmente, y ya tiene una agudeza visual de 20/40, un fondo de ojo levemente intumescencia del nervio óptico sin presencia de estrella macular. Posteriormente vemos cómo resuelve totalmente, pero nuestra paciente no llega a un 20/20 debido al compromiso de la retina neurosensorial, que se harán posteriormente estudios de microperimetría y electroretinograma. Aquí les traigo una línea de tiempo en donde recordemos el inicio de los síntomas de nuestra paciente cuando llegó a la consulta de retina, le pidió los exámenes, llegó a nuestro servicio, dimos un diagnóstico, iniciamos un manejo, le solicitamos unos exámenes, posteriormente llegó al primer mes de tratamiento, ya la disminución de la estrella macular, tenía 20/60 agudeza visual y una cita control en el segundo mes de tratamiento que ya tenía una agudeza visual de 20/40. Entonces, recordar que entre los diagnósticos diferenciales, cuando estamos frente a una neuroretinitis, podemos encontrar toxoplasmosis, toxocariasis, retinopatía hipertensiva, papiledema, neuropatía óptica isquémica anterior o una atracción del vítreo posterior. Y revisando la literatura encontramos estos dos casos de neuroretinitis por Bartonella no convencionales en el grupo de Zachary y Michael, utilizando imágenes multimodales en los cuales los dos grupos, los dos casos hicieron manejo con doxiciclina
doxiciclina, corticoide y acitromicina, y tuvieron muy buena respuesta. Y las imágenes multimodales fueron un diagnóstico, les ayudaron el diagnóstico temprano de esta patología. En el update de neuroretinitis por Bartonella del grupo de CIA en la Universidad de Tunisia, encontraron que el OCTA puede ser una herramienta no invasiva para evaluación de cambios en nervio óptico y a nivel de la retina en pacientes con neuroretinitis. Y uno de los últimos artículos de las complicaciones oculares de enfermedad por arañazo de gato está el artículo de Alan Johnson, que sacó en marzo de 2020, en los cuales encontramos estas patologías, estas complicaciones oculares que se pueden ver en la enfermedad. En conclusión, no hay consenso en la literatura sobre la prevalencia de enfermedad por arañazo de gato en Latinoamérica. Se requieren de estudios controlados, aleatorizados, para definir un consenso en el tratamiento de neuroretinitis por enfermedad de arañazo de gato, y se necesitan mejoras en investigación microbiológica para aumento de la sensibilidad y especificidad e identificación molecular de patógenos en nuestras instituciones, lo que nos ayudará a un diagnóstico de manera más oportuna y con mayor confianza. Y resolviendo nuestro interrogante, no debe haber un contacto tan estrecho con nuestras mascotas para así disminuir el riesgo de zoonosis. Eso era todo. Hay una pregunta en YouTube sobre si la retina periférica estaba normal. Sí, la retina periférica desde la primera valoración la encontraron normal, y cuando llegó a nuestro servicio de retina también estaba normal. Sí, doctora. Fernando. Señora. Fernando, bueno, nada, primero felicitarte, me encantó la presentación. Gracias, me parece súper interesante, ya que estamos hablando con residentes y esto va de residentes a residentes, destacar que vos hablás de las tecnologías, que al día de hoy todavía no sabemos certeramente el angio-OCT, qué utilidad darle a todo lo que es papila y nervio óptico, pero me parece aún más importante destacar siempre que cuando tenemos que hacer un diagnóstico de una papilitis o de una neuritis óptica, lo más importante es la clínica. Es decir, yo interpreto que desde el primer día que lo vieron en sector retina hasta que lo vieron ustedes pasó un mes. En la primera consulta, cuando el paciente refiere ver mal, refiere ver borroso, creo que es fundamental siempre hacer el examen clínico completo. Y esto incluye toma de agudeza visual mejor corregida, reflejos pupilares para evaluar si hay un defecto pupilar aferente, así sea muy incipiente, porque en ese momento podríamos estar haciendo el diagnóstico y no un mes más tarde. Ojo que tuvieron suerte que fue un mes más tarde, a veces lo vemos venir con 2 o 3 meses más tarde y decimos, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Sí, nos tiende a pasar que lo dilatamos la pupila y claro, cuando ya lo dilatamos ya no podemos volver atrás y evaluarle los reflejos. Por otro lado, el tema de la visión de los colores, súper importante, eso hubiera dado seguramente alterado el primer día. Así que me encantó tu charla porque a referencia y a colación trae esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene el examen clínico, primero para el diagnóstico? Y segundo, felicitarlos que no le dieron pulsoterapia. Cualquier papilitis, el tratamiento no es pulsoterapia. El primer tratamiento, o sea, la primera cosa que uno tiene que hacer ante una papilitis o sospecha de papilitis, en este caso quizás no se sospechó, se pensó más en el líquido a nivel de la mácula, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? ¿Que venía desde la mácula hacia el nervio o del nervio hacia la mácula? Ante la sospecha de una papilitis, no pulsar, realizar los análisis infecciosos, que muy bien realizaron ustedes, y tratarlo oportunamente con el tratamiento adecuado. Así que, más que felicitarte, simplemente hacer estos comentarios, me parece muy importante, la clínica en el paciente es fundamental antes de dilatar a un paciente. Por favor, los reflejos pupilares y la visión de los colores, incluirlos parte del examen clínico general. Nada más que decir. Hablaban de que se puede utilizar OCT Spectral Domain, el grupo en la Universidad de Tunisia está usando para predilección temprana de neuroretinitis. Entonces los pacientes, cuando ven que tienen ese contacto, el inicial en la primera consulta, le hacen un OCT Spectral Domain y han encontrado mejoría en los pacientes. Excelente, resuelto completamente. Es un buen dato. El tema es que cuando uno diagnostica una neuroretinitis, por ejemplo, ya con los exudados y todo, ya pasó tiempo, ya pasó, digamos, me parece que nos perdimos la primera etapa donde podemos hacer el diagnóstico clínico y ya mandar al paciente a hacerse los análisis oportunamente y el tratamiento precoz. Para evitar secuelas, por supuesto, ¿no? Sí, señora. Así que muy buena presentación. Gracias, doctora. Bueno, genial, te felicito. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario?
Ahí en YouTube también está haciendo un comentario el doctor Robinson Barrientos Ortiz, Sí. que paciente con sospecha de neuroretinitis, bueno, no hacer pulsoterapias, ¿no? Bueno, excelente. ¿Seguimos? ¿O algún comentario más? No. Bueno. Ahora va a hablar el doctor Jair César Leiva, que es jefe de residente de la Clínica Nano, nos va a hablar de úlcera neurotrófica. Compartimos pantalla, Jair. ¿Está bien ahí? Perfecto. De Entre Ríos hacia el mundo. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor. Yo soy, como bien dijo el doctor Leiva Jair, soy actualmente un poquito de lo que son las Jair, no se escucha. neurotróficas. No se escucha bien. ¿Se escucha mal? Hola, Jair, no se escucha. ¿No se escucha nada? Ahora sí, dale. Métele. A ver. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero, Germán, por la invitación. Yo soy el doctor Leiva Jair. Actualmente soy el jefe de residente de la clínica de Dr. Nano, donde también me formé como residente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las queratitis neurotróficas, pero antes de hablar de la patología en sí, me gustaría hacer un breve repaso anatómico sobre la inervación. Vamos a presentar este gráfico en el cual se ven las fibras sensoriales aferentes en color amarillo. Vemos que, bueno, reciben obviamente toda la información de lo que es el sistema nervioso central, nacen a nivel del núcleo del quinto par. A medida que avanzan, se diferencian las tres ramas, primero la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Dentro de lo que es la rama oftálmica, vemos que se divide en un nervio frontal que va a inervar parte de la conjuntiva, un nervio lagrimal, que obviamente inerva lo que son las glándulas lagrimales y parte del párpado superior, y de la naso ciliar también salen tres divisiones, en la cual la más importante son las ciliares largas a la hora de lo que es la inervación corneal. Por su parte, lo que es las fibras parasimpáticas de la vía deferente, como la vemos graficada acá en color verde, nace de lo que es el núcleo salivatorio superior. A medida que avanza, pasa por el ganglio geniculado, donde realiza la primer sinapsis a nivel de los ganglios espenopalatinos, y de allí van a inervar lo que son glándulas lagrimales y párpado superior. Por eso se puede decir de que la secreción lagrimal refleja el componente acuoso y el reflejo del parpadeo. El audio, Jair. ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, ahora sí. Perfecto. Acá vemos cómo en este esquema se ve bien representado los filetes nerviosos ingresando de lo que es el polo posterior hacia el Se va el audio, Jair. ¿Se va el audio? ¿Se escucha ahí? Sí. No sé por qué se va el audio. Bueno, acá vemos el esquema, estaba diciendo, de donde vemos el limo representado en la línea punteada. Bien representativo. A nivel del estroma realizan un giro de 90 grados para atravesar la membrana de Bowman y luego realizar otro giro de 90 grados para así tener una disposición. Vemos en color azul las fibras nerviosas y cómo se anastomosan
entre sí, y de ellas parten lo que son las fibras lisas y granulares a la región más superficial de la córnea. En esta imagen vemos un corte histológico, es un corte transversal de una fibra nerviosa, atravesando la membrana de Bowman y realizando lo que nosotros conocemos como el plexo subbasal, que sería entre la membrana de Bowman y las capas basales del epitelio. Y bueno, y también en el gráfico se ven fibras que van hacia la parte más superficial corneal. Acá vemos un esquema donde se visualiza una disposición vertical de la fibra llegando al ápex. Esto puede ser una disposición en horas 6, 12, 7 u 11, pero siempre de manera vertical. Ya entrando en lo que es la definición de la queratitis neurotrófica, podemos definirla, hay muchísimas definiciones, pero esta es la más completa, como una enfermedad degenerativa que está causada por un deterioro en esta inervación de nervio trigémino. ¿A qué nos conduce esto? A una ruptura del epitelio corneal, una dificultad en la curación y desarrollo de úlceras corneales, melting y perforación. Lo que es característico de esta patología es la disminución o la ausencia de la córnea. Eso es muy importante a la hora de la exploración, verificar la sensibilidad de la superficie corneal. Además de esta pérdida, la denervación que nos origina también un edema intracelular, exfoliación y también pérdida de células caliciformes. En cuanto a las causas, hay diversas causas, como vimos hay varias estructuras que están que entran en juego, digamos, en la inervación. Tenemos enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades del sistema nervioso como ACV, esclerosis múltiple, etc. Enfermedades orbitarias, y de las enfermedades oculares es importante destacar a las infecciones, que son aproximadamente un 20% de todas las causas, y dentro de ellas la de tipo herpética, que es una causa muy frecuente. Entonces podemos sacar también como conclusión de que las queratitis neurotróficas e infecciosa y la queratitis infecciosa se retroalimentan. ¿Por qué? Porque a través de la primera rama, que es la oftálmica, la córnea tiene diversos receptores, ya sea polimodales, mecanorreceptores o de frío, que van a generar una respuesta frente a diferentes agresiones del ambiente, como por ejemplo producción lagrimal, parpadeo, trofismo y respuesta inmune. Esto que nos va a garantizar a nosotros una buena integridad de la superficie ocular, dando así una protección frente a diferentes infecciones y agentes externos. Hay también una interacción en lo que es el nervio y el epitelio, ya que el trofismo nervioso y del epitelio se retroalimentan. ¿Por qué? Porque los nervios sabemos que liberan diferentes neuromediadores y neurotransmisores, como por ejemplo la sustancia P, garantizando así un soporte trófico para toda la superficie ocular. Por su parte, el epitelio y diferentes células, como los queratocitos y el endotelio, liberan diferentes neuropéptidos para garantizar una supervivencia, diferenciación y maduración de estas fibras nerviosas. En cuanto a la clasificación, hay una clasificación clásica, como vemos acá en esta biomicroscopía. Se ve una tinción punteada superficial. Si nosotros medimos lo que es el break-up time, en estos pacientes lo vamos a ver disminuido. Si tenemos la posibilidad de acceder a lo que es la tinción rosa de Bengala, veríamos cómo se tiñe lo que es la conjuntiva palpebral inferior. Puede haber también presencia de Dehlen y de mancha de Gauss. Lo que es importante también destacar es que estos pacientes muchas veces tienen pocos síntomas, e inclusive algunos vienen asintomáticos, entonces es fundamental un buen examen. Ya entrando a lo que es el estadio 2, vemos el típico defecto oval de bordes algo sobrelevados y enrollados, con un epitelio secundante bastante friable, sin compromiso estromal por lo general. Ya llegando a lo que es el estadio 3, en este estadio se puede ver la presencia de melting, inclusive de la perforación inminente de la córnea, que muchas veces está relacionada con sobreinfección en este cuadro. También traigo a colación una comparación de lo que es una microscopía confocal de un paciente donde se ve el plexo subbasal normal, una córnea normal, y en la contracara se ve lo que es un plexo subbasal afectado, en este caso por una infección de tipo herpética. Entrando en lo que es el manejo de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que las etiologías son muy variadas, como en las que ya vimos. Hay que clasificar el estadio de esta enfermedad, porque de acuerdo al estadio es el objetivo que nosotros nos vamos a plantear. Si el paciente tiene ya colocándose una lubricación, siempre tenemos que asegurarnos de que sea libre de conservante la misma. El uso de lentes de contacto terapéuticas, membranas y resolución quirúrgica para casos mucho más graves. En cuanto a lo que es el algoritmo de tratamiento, como regla general,
tenemos que tener en cuenta que hay que iniciar un tratamiento cuanto antes y de manera intensa, ya que con frecuencia estos pacientes tienen pocos síntomas. Retirar medicaciones innecesarias y tratar enfermedades asociadas como la exposición de la superficie, ojo seco, insuficiencia lumbar, etc. En cuanto a las diferentes etapas, en lo que es la etapa 1 tenemos un objetivo que sería la optimización de esta terapia concomitante, mejorar la calidad del epitelio y asegurar una buena lubricación y protección. En la etapa 2, el objetivo sería curar este defecto epitelial persistente y úlceras por medio de membranas biológicas y dispositivos. También se puede usar también el suero autólogo. En la etapa 3, son procedimientos más severos, porque son casos por ahí más refractarios, y la curación de perforación corneal inminente en el caso de que exista ese riesgo. Acá traigo algunos ejemplos de lubricaciones que no tienen ningún tipo de conservante. Por lo general, el uso sería de manera a demanda, se coloca ahí 2-4 horas, y un ungüento lubricante antes de acostarse. En el estadio 2 se pone en juego el uso de las membranas amnióticas y el uso del suero autólogo. Y por último, en el estadio 3, el uso de lo que es la tarsorrafia, la cual puede ser hecha de manera quirúrgica, a su vez puede ser tanto medial como periférica, y en el caso de realizar una tarsorrafia farmacológica utilizando la toxina botulinítica. Como conclusiones, lo que quiero que se lleven de esta charla es que tenemos que tener siempre en cuenta que este es un cuadro bastante grave que facilita la entrada de diferentes agentes infecciosos, donde lo característico es la hipo o anestesia corneal, por eso la importancia del examen, y el pronóstico depende de la causa, estadio y enfermedades asociadas, aunque en algunos casos muchas veces es asintomática esta patología, tenemos que tratarla de manera precoz e intensiva. Y siempre, pero siempre, tener en cuenta los diferentes objetivos en los diferentes niveles, como son promover la curación del epitelio, impedir la progresión de esta patología, evitar la perforación y tratar y prevenir posibles infecciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Excelente charla, muy buena la presentación de lo que es la parte anatómica de las fibras nerviosas en la córnea. La verdad, muy bueno, muy interesante tener siempre la parte base para entender por qué en ciertos casos se afecta, ¿no? Porque a veces también en el LASIK perdemos sensibilidad, o a veces optamos por una incisión con el hinge en la parte vertical en vez de la parte nasal, y bueno. Luis y Juan Carlos, ¿algún comentario que quieran hacer sobre la parte, algún tratamiento que le hagan ustedes a las úlceras neurológicas? Me gustó mucho la presentación de Jair, creo que cubrió toda la patología, te felicito. Yo soy un fan del suero autólogo, ¿verdad? Para estas situaciones. Creo que es fácil de acceder. Nosotros no tenemos una legislación que nos impida. En Alemania, por ejemplo, cuando yo hice el fellowship, justo salió una reglamentación que impedía usar algo tan útil como el suero autólogo, ¿verdad? Otra cosa interesante que nosotros no tenemos acceso acá es el ProQera. El ProQera es una especie de lente de contacto de membrana amniótica que hay en Estados Unidos, que se puede utilizar para todo este tipo de patologías con distorsiones de la superficie, que se lo coloca y se lo deja ahí, eso se reabsorbe y es lo mismo que prácticamente que una cirugía con membrana amniótica, ¿verdad? Entonces, pero me encantó cómo resumiste todo en menos de 10 minutos, una patología tan compleja, ¿verdad? Sobre todo que nos toca seguirle semanas y con altibajos, ¿verdad? Te felicito. Muchas gracias. Bueno, habíamos visto hace unos días que había una medicación en España, el Casicol. Vos me comentaste algo de eso, pero se dejó de hacer. No sé si Clara, ¿lo conocen ustedes allá? Sí, el Casicol lo utilizábamos en úlceras neurotróficas, pero ahora han dejado de fabricarlo. Comercializaba TEA y ahora ya no disponemos de él. ¿Y tienen posibilidad de hacerlos por recetas magistrales o no? Creo que no. Antes lo usábamos bastante y la verdad es que funcionaba bien. Y ahora ya no lo estamos pudiendo dar. Perfecto. Bueno, continuamos ahora entonces con la doctora Diana Pancalo, residente de tercer año de Clínica Nano.
Ella nos va a hablar queratoplastia, reseña de un sueño ambicioso y desafiante. Compartimos pantallas, Dai. Ahí está, estaba desactivado el sonido. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Escuchamos. No. Primero que nada, obviamente agradecerles la invitación a este evento. Estoy más que contenta y bueno, la oportunidad de poder hablarles un poquitito de esta breve reseña sobre la queratoplastía, que sin duda ha sido un sueño ambicioso y desafiante dentro de nuestra especialidad. Y ese sueño, bueno, comienza obviamente con una idea hace más de 200 años, y esa idea surge como resultado del problema que presentaban las opacidades corneales a la visión y al que se intenta buscar una solución. Para 1771, por Francia, Pellier es el primero en pensar en la posibilidad de sustituir la córnea enferma con algo. En principio piensa en una queratoprótesis de cristal, pero sus ideas quedan un poco en dibujos y diseño de instrumentos que luego no se llegan a concretar. Pero sin duda abrió la puerta a una idea que se fue investigando con el correr de las décadas. Ya durante el siglo XIX aparece la figura de Reisinger, quien abre la puerta a la cirugía experimental, pensando ya en sustituir esa córnea enferma con una córnea sana. Y acuña en 1824 el término de queratoplastía, queratocórnea, plastía, forma. Se empieza a investigar en cirugía experimental entonces con la posibilidad de injertos penetrantes, en principio en córneas de conejos, injertos heterólogos. Pero hay sucesivos fracasos, obviamente, por el desconocimiento de la fisiopatología, el deficiente instrumental que tenían en la época, la ausencia de antiinfecciosos y de anestesia, y por lo tanto eso deriva en infección, en opacificación y en extrusión de los injertos. Para 1840, von Walter piensa en la queratoplastía lamelar anterior, o sea, reemplazar solamente las capas superficiales, y empieza a probar este tipo de injertos de 2/3 del espesor corneal, injertos triangulares con suturas separadas. Esto empieza a instalar el concepto de selectividad para el injerto de córnea, y es una idea que luego se va a ir trabajando, pese a que estos injertos inicialmente fracasaron. Se inicia entonces una etapa de inspiración. La mayor contribución que dejó Reisinger es abrir la era de la investigación. Sus colegas entendían que si esto funcionaba iba a ser un avance muy audaz dentro de nuestra especialidad. Lo que tenía que pasar era que se solucionaran todos estos problemas que estaban llevándonos al fracaso. Y para eso, durante la segunda etapa del siglo XIX, se comenzó a pensar en la idea de un injerto homólogo para evitar la opacificación. Se empezaron a diseñar perfeccionamientos tanto en lo técnico como en lo instrumental. Se empezó a asentar la idea y el principio de asepsia con otras investigaciones, y aparecen el éter, el cloroformo y la cocaína para dar inicio a la era de la anestesia. Entonces con esto se empieza a hacer una época de transición a resolver los problemas más iniciales que presentaba. Para 1886 aparece la figura de Arthur von Hippel, que sin duda es a quien se le atribuyen los mayores avances respecto a la parte técnica. Él practicaba la queratoplastía lamelar heteróloga con córneas de perro y sin sutura, con un vendaje compresivo, pero su mayor aporte sin duda es el trépano mecanizado circular, que es el prototipo de los trépanos que se irían utilizando más adelante. Él intentó un injerto homólogo, pero por complicaciones muy severas con una panoftalmitis, desistió de esa idea y se quedó con la queratoplastía lamelar. Y se empezaba a visualizar la importancia del endotelio para la integridad y la sobrevida del injerto. Y fue en 1905 cuando Edward Sirm es el primero en realizar el primer injerto de córnea penetrante que resultó exitoso, que se documentó como tal. Lo que hizo fue hacer un injerto bilateral en un paciente que había tenido un accidente laboral y tenía leucomas corneales centrales por causticación, y realizó el injerto a partir de la córnea de un niño de 11 años que había sido nucleado por un cuerpo extraño intraocular de entrada escleral. El injerto del ojo derecho
lo tuvo que retirar por complicaciones, pero el del ojo izquierdo tuvo buena sobrevida y se mantuvo transparente durante 3 años, y sentó los principios fundamentales del trasplante, la idea del injerto homólogo de tejido vivo nucleado, la anestesia y la importancia de la antisepsia, y retoma la sutura del injerto y abandona el vendaje compresivo, con las suturas superpuestas que se ven en la imagen. Y todo esto, aunque no fue muy entusiasmado en la recepción de los colegas, Filatov y Elchik lo investigaron ampliamente durante las siguientes décadas, y Filatov puntualmente se consolidó como el padre de la queratoplastía. Acá él empezó a plantear la idea del uso de córneas de origen cadavérico, que en ese entonces se empezaron a conservar con hipotermia a 4 grados, describe la mayoría de las complicaciones y problemas técnicos que se daban durante esta práctica, desarrolló instrumental propio como su propio trépano y como los flaps conjuntivales, y abogó por la superioridad del injerto penetrante sobre el injerto lamelar, para lo que sería a futuro en las siguientes décadas. Como consecuencia de que esto se estaba expandiendo y se estaba experimentando, empieza a surgir una mayor necesidad de córneas donantes, y por lo tanto para 1944 se empiezan a desarrollar los bancos de ojos. El primero tuvo lugar en Estados Unidos hacia 1944 de la mano de Richard Patton, y acá se empieza a investigar ampliamente la obtención de tejido corneal, la conservación, los mecanismos de almacenamiento y cómo se iba a realizar ese uso de tejidos, que se mantenían en instrumentos como este con hielo. Y la década del 50, la segunda mitad del siglo XX, sin duda hay un antes y un después para la instalación definitiva de esta técnica, gracias a la aparición del microscopio quirúrgico, de la investigación en inmunohistoquímica y del desarrollo de la farmacoterapia. El microscopio permitió el desarrollo de instrumental, de técnica y el mejor manejo y manipulación del injerto, con instrumental más pequeño, sutura más chiquitita. La investigación inmunohistoquímica permitió investigar el rechazo de injerto que Maumen empezó a describir, y biomicroscópicamente fue el precedente a la descripción de esto, que es la línea de Kuda-Dose, como un signo biomicroscópico del rechazo endotelial, y la farmacoterapia aportó los corticoides, los antibióticos y los inmunosupresores para el tratamiento de infecciones y del rechazo de injerto. A su vez iban apareciendo los medios de cultivo enriquecidos para la conservación de córneas como otro nuevo método, y la era del viscoelástico para disminuir las complicaciones intraoperatorias. Para este entonces en nuestro país cabe destacar la labor del doctor Hugo Nano, que no solamente en la instrucción de los cirujanos, ¿sí?, sino también como el mayor impulsor de la donación de córneas en nuestro país hasta estos días a través de la Fundación. Para fines del siglo XX y ya principios del siglo XXI, la innovación viene de la mano de retomar el concepto de selectividad en el injerto y de cambiar solamente aquello que estuviera dañado. Por lo tanto, se desarrolla la era de los avances en la queratoplastía lamelar posterior, de la mano de Meyers y Terry, y aparecen las técnicas como el DELEC, en el que empezamos a reemplazar solamente el endotelio, la DSEMET y el estroma posterior, el DSEC o DSAEC, donde lo que buscamos es reemplazar solamente el endotelio y la membrana de DSEMET, y las técnicas de DMEC, que es el reemplazo exclusivamente de la capa de células endoteliales. Y nos preguntamos luego de que suceda todo esto, ¿y ahora qué? Bueno, esto empezó en el siglo XVIII con una pregunta, con querer resolver un problema y aparece una idea. Y para el siglo XIX empezamos a indagar en esto, en el cuándo, en el cómo, en el con qué podemos hacer que suceda, y todos esos intentos representaron fracasos, pero llevaron a la evolución en la selección de casos, a la evolución en la técnica y a la evolución en el instrumental y la obtención de tejido adecuado. Eso logró que en el siglo XX definitivamente se lograra el éxito en esta técnica. Y con esto también nos preguntamos si ese éxito conseguido en el siglo XX era el fin. Y entonces, para el principio de este siglo, empezamos a indagar un poquito más, y se nos ocurre que dentro de la sustitución selectiva de componentes podíamos avanzar sobre el terreno de las capas posteriores. Surgen nuevas ideas y se reinicia este ciclo, y a futuro hay una gran proyección con técnicas como el DIWEC y el implante de células endoteliales dentro de la cámara anterior. Lo importante y la idea, más bien no como conclusión, sino como reflexión, es que entendamos que el siglo XXI es ahora, y que somos nosotros, que somos parte de esa historia que después de 200 años está lejos de terminar, y me lo digo a mí misma y se lo digo a todos los residentes que están viendo esta presentación, que vamos a ser nosotros los que digamos cómo va a seguir esa historia. Así que no dejemos de innovar. Gracias.
Muchas gracias, Ay. Excelente tu exposición, Gracias. toda la referencia histórica que nos diste y entender cómo se llega a la actualidad también está muy bueno. Y contame por qué te gustó, por qué elegiste esta charla. Y elegí esta charla porque el primer contacto que yo tuve con una imagen desde el punto de vista científico del ojo fue una foto de un trasplante corneal, de una queratoplastia penetrante. Y me quedé fascinada con la idea de esas dos partes de dos personas diferentes que estaban unidas por todos esos puentecitos sumamente meticulosos. Esto fue antes de que yo siquiera pensara en estudiar medicina. Y bueno, y que todo esto le diera a la posibilidad a un paciente de ver. Así que bueno, nada, esa fascinación con esa foto me trajo años después a esta charla. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Luis, Juan Carlos. No, felicitarte, a mí me encanta la historia. Así que estas charlas me encantan. Muy buenas. Muchas gracias. Me gustó mucho también el comentario nomás de nuestra realidad en Latinoamérica, que creo que compartimos una gran mayoría de países, ¿verdad? Es la limitación que tenemos de tejido. Entonces tenemos todos como una responsabilidad social todavía de transmitir qué es lo que es esto y todas las ventajas que podemos conseguir, la nueva vida que podemos ofrecerle a los pacientes, ¿verdad? Con el fin de iniciar otra. Entonces, a nosotros nos falta como un poquito más lo más básico, ¿verdad? Por supuesto que hoy la tecnología nos permite ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Nosotros ya tenemos pacientes con DSO acá, ¿verdad? Estamos tratando pacientes con Glanatec. No sabemos si va a superar la prueba del tiempo. Nosotros estamos viendo acá la página del lunes, como se dice, del diario, ¿verdad? Después de 200 años lo resumiste en 10 minutos. Te felicito. Hay mucha tela que cortar todavía, ¿verdad? Pero es fascinante, así que te aliento a que continúes este camino si es que te gusta la córnea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, excelente. Ahí te mandan felicitaciones también por mensaje de YouTube. Bueno, ahora continuamos entonces con el doctor Joaquín Polito Hoyos, que es de Guayaquil, Ecuador, y él es residente de la Clínica Barraquer de Colombia. Así que un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, y adelante con tu charla. Muchas gracias por la invitación acá. Yo soy residente de tercer año de la Clínica Barraquer acá en Bogotá, soy de Guayaquil. Vamos a hablar un poco de una revisión de los artículos sobre el tratamiento de los agujeros maculares, enfocándonos principalmente en los agujeros maculares crónicos, o agujeros maculares que son bastante grandes. Para empezar, entonces, hay que definir qué es el agujero macular. El agujero macular se define como una ruptura o una discontinuidad de la retina neurosensorial a nivel del área foveal. Los pacientes suelen consultar por una metamorfopsia o una escotoma central, pero muchas veces suelen consultar un poco tarde, dado que el otro ojo, el ojo contralateral, tiene buena visión y el paciente no se da cuenta de que un ojo perdió visión de repente. Aquí tenemos una imagen del fondo de ojo que nos permite ver claramente cómo se observa un agujero macular redondo. Este agujero tiene una apariencia un poco crónica por la forma de sus bordes y por los pequeños quistes que se forman en el epitelio pigmentario. En el OCT, nosotros podemos observar también, acompañados de la causa etiológica más probable, a pesar de que lo consideramos como idiopático, la atracción vitreomacular. Vemos cómo la fobia se separó y el vitro está en este caso desprendido. Se observa aquí también en los bordes del agujero. Para diferenciar siempre los agujeros, gracias al OCT, antes GAS lo hacía todo de metabolización directa del fondo ojo, hay que diferenciarlo con el OCT de diferentes causas. El agujero macular lameral es una lesión macular por abertura de un quiste central o un edema macular cistoide, y este no suele ser redondo en cuanto al agujero macular de espesor completo. Un pseudoagujero es causado por una contracción de una membrana epirretiniana que va a generar una figura o una forma oval similar a la de un agujero. El agujero macular traumático, dado por su nombre, secundario a un trauma, suele ser más común en pacientes jóvenes y en mujeres también. Y en este caso, el 35% aproximadamente suelen tener un cierre espontáneo, entonces no hay que ir directamente a la cirugía. El agujero macular miópico, por otra parte, es un agujero un poco más difícil, dado que el paciente presenta un estafiloma posterior y una retinosquisis que van a hacer que ese epitelio pigmentario y esa retina hayan sufrido por mucho más tiempo. Y a pesar de que logremos cerrar el agujero, la agudeza visual no va a ser tan prometedora como en otros casos. En cuanto a la epidemiología, realmente se ha demostrado en varios estudios que hay mucha variedad en la epidemiología, pero se llega a un consenso que aproximadamente 8.7 de cada 100.000 en la población al año podrían estar con un agujero macular. Es 3.3 veces más frecuente en mujeres. Los agujeros a partir de los 60 años, séptima y octava década de vida, son más frecuentes.
y el chance que un paciente pueda tener en el ojo contralateral es el 7 al 12%. Por eso siempre se recomienda poder hacer un estudio de ambas máculas con OCT, a pesar de que el paciente no tenga ninguna sintomatología en el otro ojo, porque muchas veces podemos detectar de forma temprana la atracción que forman estos casos y es importante hacer el seguimiento. En cuanto a los traumáticos o miópicos, aparecen en edades más tempranas, a diferencia del idiopático. Hablando del tema que nos compete, que es la cirugía y qué nuevas herramientas tenemos, nosotros siempre vamos a ver dos resultados en nuestros casos. El primero es el cierre del agujero y el segundo la mejoría en la agudeza visual. Se ha reportado que el cierre del agujero ayuda a mejorar la agudeza visual, pero no en todos los casos en los que cierran los agujeros, nosotros vamos a tener una gran mejoría de la agudeza visual. Se han hecho muchas clasificaciones, pero la que más se utiliza hoy en día es el tamaño del agujero medido por OCT. Es muy importante saber que uno siempre va a medir el ángulo o la parte más estrecha dentro del agujero, clasificándolo en tres grupos: menor a 250 micras, de 250 a 400 como mediano y grande mayor a 400. Uno de los problemas que suele ocurrir es que los pacientes, cuando consultan, el 50% de estos, o inclusive más, ya tienen un agujero mayor a 400 micras. En cuanto a las técnicas quirúrgicas descritas para el agujero pequeño, con una vitrectomía y un pelaje de la membrana epirretiniana bastaría para cerrar el agujero y mejorar la visión de forma significativa. Al igual que en los agujeros medianos, una vitrectomía y en algunos pacientes que se podría pensar en pelar la membrana limitante interna, también podrían ayudarnos a mejorar el cierre anatómico y la visión en estos pacientes. El problema grande realmente viene cuando el paciente tiene un agujero crónico o un agujero que es mayor a 400 micras. La vitrectomía no suele ser suficiente y necesitamos, además de pelar la membrana, buscar técnicas que nos permitan a nosotros cerrar ese agujero de forma crónica y mejorar la agudeza visual en nuestros pacientes, que realmente es lo más importante. Antes de hablar de la técnica quirúrgica como tal, uno de los pasos para la técnica quirúrgica que desde el año 90 se ha introducido es las tinciones de estas capas. El averindocianina se ha utilizado por mucho tiempo, pero se demostró que genera toxicidad retiniana. Posteriormente, el azul tripán, que tiene una buena tinción para la membrana epirretiniana, dado que se une bien a las células gliales, nos ha permitido teñir de una forma correcta la membrana. El azul brillante, o el brilliant blue, como se conoce en inglés, da una afinidad selectiva para la membrana limitante interna y es una alternativa para el verde indocianina. La ventaja que tiene con respecto al anterior es que no produce toxicidad. Y otro de los que se utiliza también hoy en día es el azul dual, que tiene una gran afinidad por ambos y también se puede utilizar como una tinción negativa para estos casos. Entre las técnicas descritas más comunes que utilizamos son las técnicas de inversión del flap, técnicas de hidrodisección del agujero macular, retinotomía del agujero macular, entre otras que las vamos a ir comentando una a una y ver sus ventajas o desventajas. La primera y la más utilizada a nivel mundial, pienso que muchos retinólogos han empezado con esta técnica cuando tienen agujeros crónicos, es el flap de la membrana limitante interna invertido. Vamos a funcionar igual que una cápsula Rexis. En la cápsula anterior nosotros vamos a hacer una Rexis de la membrana limitante interna y vamos a dejar un borde adherido al agujero macular, para el cual posteriormente, cuando hacemos el intercambio fluido-aire, poder nosotros pegar o colocar este borde dentro del flap. La gran mayoría de los cirujanos lo utilizan en el lado de la infusión para que cuando hacen el intercambio de fluidos, eso automáticamente se peine hacia el agujero y no tenga un reflujo. Otros cirujanos utilizan doble flap, otros utilizan inclusive un flap doble de membrana epirretiniana y de limitante interna. Traigo varios artículos que nos van a demostrar los resultados. Compararon los dos grupos, pelando solamente la membrana limitante y pelando también la membrana limitante dejando el flap, grupos bastante homogéneos para un estudio correcto, en los cuales se demostró los dos resultados principales. El grupo que tiene el flap invertido tuvo una mejoría en la agudeza visual significativa comparado con el grupo que solamente se le quitó la membrana limitante interna. Además de que este grupo tuvo un 96% de tasa de éxito de cierre del agujero, mientras que el otro grupo un 70%. Otro análisis importante que se hizo en este estudio fue estudiar cómo se comportaba la zona elipsoide y la membrana limitante externa en estos pacientes. Entonces es importante ver que a los 6 meses, comparando las dos técnicas, hay una mayor recuperación de los fotorreceptores en el paciente que se hizo el pelaje de la membrana con el flap. También se ha demostrado que en los agujeros miópicos, o pacientes que tienen miopía, o que se decir mayor a 26, siempre va a ser necesario adjuntar esta técnica del flap porque demuestra una gran ventaja en cuanto al cierre. Además, también en los agujeros de mayor tamaño. Entonces, para tener una idea, cualquier agujero menor a 400, realmente estas técnicas no son tan complejas y tenemos más del 95% de cierre, mientras que cuando tenemos un agujero mayor a esto, inclusive mayor a 600 micras, esas técnicas se vuelven cada día más necesarias para cerrar el agujero. El flap de la membrana limitante interna es otra opción. En un paciente, principalmente cuando ya se hizo la vitrectomía, se hizo un pelaje limitante interna, pero el agujero permanece abierto. Una de las opciones es reintervenir al paciente y continuar un poco ese Rexis que se hizo limitante interna con un tamaño un poco mayor al agujero macular y colocarlo sobre esto. Posteriormente se agrega viscoat, un viscoelástico de bajo peso molecular sobre el flap para darle mayor estabilidad y en algunos casos se puede colocar aceite de silicón para mantener el flap adherido a la mácula. Es importante
también mostrar otros los artículos de la técnica de posición de estos, en los cuales se muestra un gran resultado. El 87% de los pacientes tienen cierre de su agujero. Aquí vemos una imagen de OCT, el agujero previamente bastante grande, con edema en los bordes, y luego esa técnica con un gran cierre. A pesar de que los fotorreceptores sufrieron su daño, la anatomía foveal de la parte interna de la retina parece bastante sólida. Otra de las opciones es el trasplante de la cápsula de cristalino, ya puede ser de la cápsula anterior o de la cápsula posterior. El estudio reporta que 14 de 20 pacientes mejoraron 2 líneas de agudeza visual. Es una cirugía que se puede realizar combinada a una facovitrectomía también, hacer la rexis y se guarda en solución salina y se guarda con versanina la cápsula para tenerla, y cuando la coloquemos en el agujero macular poder visualizarla de forma más sencilla. Se utilizan ambas, pero se ha demostrado que la cápsula anterior tiene mayor tasa de cierre en estos pacientes. Podría ser dado que esta mide un poco más que la posterior, 14 micras versus 4 micras, generando un poco más de coaptación y adhesión en estos bordes en la retina. Pero realmente no se demostró ninguna visión significativa en cuanto a anterior o posterior. Aquí podemos ver una imagen, cómo cierran, cómo es el agujero, pero igual el defecto de los fotorreceptores es lo que todavía no hemos logrado mejorar en nuestras técnicas quirúrgicas. Otra técnica que me pareció muy interesante es el trasplante de retina neurosensorial autóloga. Es una técnica que se usó para agujeros maculares refractarios. Se demarca con endoláser en la periferia y posteriormente con unas tijeras, después de haber hecho una diaterma de los vasos circundantes, se va a retirar este agujero y se va a colocar o una gota de sangre o una gota de viscoelástico para colocar esta retina sobre el agujero macular. Aproximadamente se usa 0.5 diámetros de disco mayor. Aquí podemos ver la técnica explícita, la figura A, la figura F, cómo se hace el endoláser, se hace la diaterma, se separa con las tijeras y se coloca posteriormente esta retina autóloga sobre el agujero macular. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Que de alguna otra forma las células del epitelio pigmentario puedan responder de una mejor manera a un tejido que es más familiar para ellos que algún otro tipo de tejido como la cápsula o posteriormente, como vamos a ver, que es la membrana amniótica. De lo que me pareció interesante en estos casos, 9 de 10 cerraron bastante bien y 3 pacientes tuvieron una agudeza visual que es bastante buena para haber tenido un agujero tan grande y además haber tenido una visión inicial bastante baja. Aquí podemos ver el seguimiento del día, mes, semana y 6 meses de los pacientes, en los cuales se observa que la estructura que se añadió a esta retina neurosensorial tiene una estructura bastante similar a una retina periférica, es decir, que no se han perdido las capas por completo y los fotorreceptores no lucen realmente tan dañados en este caso. Otra técnica importante que mostró muy buenos resultados también, que se ha venido utilizando desde 2017 con mayor artículos en 2019, es generar la aplicación de fluido subretiniano. Buscamos crear como un desprendimiento macular seroso para que podamos estirar la retina hacia el centro y tapar este agujero. Se hace con una cánula de 41G, se realizan 3 funciones rodeando el agujero, generando este desprendimiento, y con un masaje posteriormente vamos a ir acercando los bordes hasta cerrar el agujero de forma horizontal y posteriormente de forma temporal, agarrando los bordes temporales. Se hace una inyección de C3F8 y un posicionamiento boca abajo de una semana en estos pacientes. Aquí vamos a ver la imagen, la inyección del fluido subretiniano, generando, en este caso, un desprendimiento seroso. Y en la imagen a la derecha podemos ver un agujero bastante grande que con esta técnica, a pesar de que en el fondo se ve una gran cicatriz, tuvo un cierre adecuado. Es importante destacar que no tenemos muchos pacientes que se han realizado esta técnica, pero tiene una gran mejoría de la agudeza visual de estos pacientes. Otra de las técnicas que se ha descrito es la retinotomía arqueada. Se utilizó en 6 pacientes, en los cuales apenas 3 mejoraron la agudeza visual, pero 5 de los 6 cerraron el agujero. Se realiza con unas tijeras de 25G, separando las fibras nerviosas en la parte temporal y posteriormente acercándola hacia el área macular. Es otra de las técnicas. Algunos pacientes mantuvieron buenas visiones como 20 y 40, pero no todos los casos tuvieron mejoría en la agudeza visual, más un cierre anatómico. Y por último, una de las técnicas interesantes a destacar que se realizan hoy en día en muchas partes es la membrana amniótica. La membrana amniótica siempre ha tenido un gran uso en la oftalmología, ya sea para recubrimientos conjuntivales o algún otro tipo de técnica que vayamos a restaurar algún tejido. Se buscó colocar membrana amniótica y ver cómo comportaban estos pacientes. Se hace una técnica igual, similar a como estuviéramos colocando una cápsula anterior, y el agujero cerró bastante bien, presenta ciertos quistes que se pueden formar ahí. Lo que estamos buscando es que esta membrana amniótica pudiera de alguna forma reactivar o estimular un poco las células dañadas que han dejado el agujero. Como conclusiones, la cirugía vitreoretinal realmente ha avanzado y cada día consigue resultados anatómicos y funcionales mucho mejores. Hoy en día los agujeros menores a 400 micras tienen casi siempre un cierre y una mejora de la agudeza visual bastante buena. Los agujeros mayores a 400 micras tienen una probabilidad de cierre aún mayor que en años pasados, y la tasa de reapertura de estos agujeros cada vez más baja, menor al 2%.
La agudeza visual puede incluso mejorar hasta los 3 años luego de la cirugía. Entonces es importante hacer un seguimiento largo de estos pacientes y ver cómo se comporta y cómo responden las células de la retina. Muchas gracias. Buenísimo, Joaquín. Bueno, primero que nada, felicitaciones porque nombraste todas las técnicas y todas las formas que existen hoy en día para operar esta patología, así que la clase estuvo muy completa y muy clara. Está bueno porque es una de las cirugías que está teniendo mucha evolución en sus técnicas, como dice él. Antes por ahí uno no pensaba en operar un agujero macular con más de 400 micras, ni con más de 6 meses de evolución, y hoy en día hay resultados visuales en agujeros que uno ni sabe el tiempo de evolución, con mucho mejor resultado visual porque uno se anima a operarlos porque existen diferentes técnicas, antes era imposible cerrarlos, digamos. Así que eso está muy bueno, y por otro lado es muy importante lo que vos dijiste de realizar el OCT contralateral para poder detectar a tiempo un síndrome de tracción vitreomacular en un paciente que el otro ojo ya tiene el agujero macular en un estadio completo, y para poder seguir ese ojo, y si la hialoides está desprendida, poder decirle al paciente quédate tranquilo que no te va a pasar lo mismo, o tenés riesgo y darle el Amsler para el autocontrol. Así que nada, felicitaciones y excelente. Gracias. Juan Carlos, ¿quieres hacer algún comentario, Luis? Yo, excelente, Excelente. te felicito y muy bien comunicado. La verdad es que el nivel está muy alto. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Seguimos avanzando con el doctor Max Quintana González de México. Él nos va a hablar del abordaje diagnóstico de la neuritis óptica típica y atípica. Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto. Buenas tardes. ¿Sí me alcanzan a ver, verdad? ¿Y escuchar? Perfecto. Perfecto. Él Ok. es de la Universidad de la Visión, La Carlota, de Nuevo León de México. Así que bueno, un gusto, realmente. Tenemos algunos compañeros que han ido también por aquellos lados, así que están siempre muy bien formados. Sí. Correcto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Max Quintana, de México. Igual es un placer poder compartirles un tema que se me hace muy interesante y que frecuentemente no lo encontramos, solamente a veces se nos van por la manera en cómo abordamos los pacientes. Voy a hablar básicamente de las neuritis ópticas típicas y atípicas. No voy a hablar ni de tratamiento ni nada característico, solamente el abordaje para saber ante qué nos estamos enfrentando, y específicamente en las conclusiones no concordaremos por qué. Primero que nada vamos a empezar con un caso clínico. Nos encontramos con una paciente femenina de 34 años de edad que acude a consulta por visión nublada, una disminución de la percepción de los colores y una disminución de la visión aproximadamente de 2 días de evolución. Ella solamente nos manifiesta dentro de su historia de estos 2 días de evolución que le duele el ojo, tiene dolor a la motilidad ocular, razón por la cual acude con nosotros. No indagaré mucho en todas las características de la biomicroscopía y la fundoscopía, pero bueno, en este caso hay que resaltar que con las discromatopsias positivas para no poder discriminar el color rojo y verde. Y dentro de las características vemos que su agudeza visual en el ojo derecho es 20-20, ojo izquierdo 20-40. Entonces, estamos en un cuadro en el que nos es sugestivo que puede haber algún problemita debido al defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. Eso quiere decir que es debido a que hay un problemita en el nervio óptico. Sabemos que la característica de las esquematopsias nos orientan hacia un lado del nervio óptico, y tenemos la agudeza visual que aminoró un poco, pero no tanto. Características de que hay algo en el nervio óptico. Vemos también ahí nada más en la resonancia magnética para resaltar que hay un realce con gadolina en el ojo izquierdo. Entonces, esto es un cuadro típico de cómo se presenta un paciente con una neuritis óptica. Aquí lo que me gustaría resaltar es que esto es lo típico, como generalmente se presentan los pacientes con una neuropatía óptica. Desmielinizante. En este caso hay que tener que el cuadro clínico típico es un paciente entre 15 y 45 años. La agudeza visual es moderada, la disminución de la misma, entre 20-20 y 20-200. Siempre es unilateral, por lo cual se refleja un defecto pupilar aferente relativo.
y va a tener dolor en la motilidad ocular debido a la inflamación al tejido conjuntivo aledaño al nervio óptico. Lo característico aquí es que es unilateral y yo no voy a ver nada, o sea, yo voy a ver que tanto por adelante o por atrás se encuentra todo muy bien el nervio óptico, diré en la fundoscopía y en la sección anterior. Solamente una tercera parte de las personas pueden presentar un edema muy leve. Y lo característico también aquí es acentuar que tienen muy buena mejoría. Los textos y la literatura siempre manifiestan que al mes van a tener un muy buen pronóstico. Entonces, hay que diferenciar ahora cuando es lo normalito, lo que siempre se presenta como típico, a cuando hay algo que no va sobre lo normal, que sería algo atípico. Entonces, algo atípico sería en este caso no tener un reflecto pupilar aferente porque la lesión sería bilateral. Diríamos que la disminución no sería subaguda, como se dice 2 días, 1 semana, sino lenta y severa. También va fuera de los rangos, o es muy pequeña o es muy grande. Ahora, no hay predominio de género a veces, no hay dolor como se manifestaba en otras situaciones. Si hay una inflamación de la papila, del nervio óptico, va a ser más severa, lo que nos orienta a algo completamente distinto. Y aquí solamente quiero basarnos en que puede ser corticoide dependiente, puede ser que necesite inmunomoduladores y hay que tratar una enfermedad de base porque no es lo típico. Y esto se va a representar en este cuadro. Si tengo una neuritis óptica, generalmente puede estar relacionado con que es esclerosis múltiple, que es bien frecuentemente, y si es esclerosis múltiple o es desmielinizante, puede ser otro cuadro atípico que sea la neuromelitis óptica. Pero cuando no es esclerosis múltiple, puedo tener que es idiopática y que se comporta como una esclerosis múltiple, pero es idiopática y tiene un cuadro típico, o que sea algo atípico, que sea otras características inflamatorias o infecciosas. Y lo que me gustaría aquí es el abordaje inicial que tenemos al paciente. Entonces, yo tengo un paciente que sea típico o atípico, como quiera le voy a pedir una campimetría y una resonancia magnética. Ahora, lo importante es ver, cuando tengo un cuadro típico, pido la resonancia magnética y aquí es donde pongo las flechitas donde voy a hacer lo específico. Pido la campimetría, checo la resonancia, hago una resonancia con contraste, con supresión grasa, con énfasis en el cerebro, y es ver cómo se encuentra la captación de todo esto, ¿no? Ver la resonancia magnética. Si la resonancia magnética tiene algo que nos orienta, que no es sugestivo, no es normal, vamos a hacer algo distinto. Ahora, por otro lado, si vemos que tiene características normales o no hay nada, solamente el realce del nervio óptico, vamos a dar el tratamiento que normalmente se le da y vamos a ver la evolución. Si dentro de la evolución no es como veíamos como un cuadro típico y empeora la visión o no mejora, eso sería un cuadro atípico. Entonces, si es refractario al tratamiento, si desde que le hago la resonancia magnética en el principio al paciente con el cuadro típico no se ve normal, sería típico. Y si viene aparte con un cuadro que no va dentro de las características que les dije anteriormente, vamos a hacer otra batería de estudios. Aquí la clave es que nuestros estudios van a ir bien dirigidos, porque la idea es captar algo antes de que se presente. Estoy viendo que tengo un paciente que no es lo normal y por eso voy a hacer otros estudios. Ahorita voy a hacer mayor énfasis en qué estudios pediría. Y dentro del cuadro atípico es imprescindible, bueno, pues ver al paciente como un todo, ¿ok? Es decir, si manifiesta algo más fuera del ojo, es imprescindible poder ver eso. Entonces, por ejemplo, solamente me voy a resaltar, si tuviéramos un cuadro atípico y estuviéramos sospechando que hay un problema en el nervio óptico, hay que ver cómo se encuentra la papila. Si la papila tiene hemorragias, si hay inflamación aunado al nervio óptico con una perineuritis o uveitis, bueno, encasillamos nuestros estudios diagnósticos a cuestiones infecciosas por sífilis, que son datos característicos de ella. No patoneumónicos, pero característicos. Si vivimos en área endémica de tuberculosis y aunado a esto hay inflamaciones en la retina, en el vítreo, en la papila, hemorragias, un granuloma, orientamos nuestros estudios a diagnósticos de esta añadidura. Y bueno, si vivimos en áreas endémicas, porque en otros artículos siempre se demuestra de Lyme, aunque es en nuestra área, por ejemplo, casi nula, bueno, pues entonces como quiera se orientaría. Y lo que me gusta poner en este cuadro es que el cuadro atípico es lo que estoy mostrando en la sección derecha de la pantalla. Es la edad que no es, la edad que va fuera de los márgenes, la disminución, que no hay dolor, bilateralidad, uveitis, flebitis, retinitis. Hay mayores inflamaciones en el globo ocular, lo que nos orienta a algo que no es frecuente. Y ahí orientamos nuestros estudios. Inclusive nos podemos encontrar que pues no tenemos nada que nos oriente en el momento del diagnóstico, como ahorita vimos un caso de una neuroretinitis que se veía además la papila y levemente inflamada. Bueno,
desde antes hacerle algunos estudios de checar descromatopsia, checar reflejos pupilares y orientarnos a que no veo nada, pero hay que checar porque se encontraba fuera de la edad. Por ejemplo, una paciente que tenía más de 50 años, pues le pide los estudios para poder ver que se encuentra ante un cuadro infeccioso y no darle pulsoterapia, que ahí es otro punto que voy a entrar ahorita. Si yo pienso, por ejemplo, que sea algo inflamatorio, de una neuritis óptica atípica entre el inflamatorio, pues voy a ver también cómo se ve el nervio. Veo si hay, por ejemplo, si está un granuloma, si está inflamado, ver la conjuntiva, si hay áreas inflamadas, y ahí yo me oriento sobre una característica inflamatoria. Igual, por ejemplo, las atipias también se presentan por enfermedades inflamatorias como síndrome antifosfolípido y por el lupus, que también puede causar inflamación dentro de este caso. Evaluar al paciente como un todo. Artritis, inflamaciones y todas estas características nos van a orientar sobre qué estudios de laboratorio voy a pedir. No solamente pedir toda la batería de estudios. Entonces, por último, nada me gustaría poner que si yo tengo un cuadro atípico y la resonancia magnética que pedí al principio es inconcordante, también hay estudios que se ha demostrado que existe la neuritis óptica, pero puede presentarse con una resonancia magnética que no es típica de neuritis óptica, de esclerosis múltiple, razón por la cual pedí una resonancia magnética con extensión cervical para ver solamente qué otras áreas se encuentran dadas. Quiero decir que algunos, inclusive neurooftalmólogos, mencionan que desde el principio, ante cuadros atípicos, piden estos biomarcadores, presentando que pensó el cuadro típico desde un principio. ¿Por qué? Para descartar que no es una de estas enfermedades que van a necesitar otro tipo de abordaje terapéutico. Esto es nada más para solamente enfatizar cuando es atípico, qué voy a ordenar y sobre en qué encasillarme, y no solamente dar una pulsoterapia que algunas personas deciden dar o no dar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué diferenciar entre típico y atípico? Primeramente porque el pronóstico visual es completamente distinto. La calidad de vida está correlacionada con la patología subyacente. Es decir, si una persona tiene inflamaciones sistémicas, pues obviamente tiene que estar mediada por lo mismo. El tratamiento puede estar contraindicado, pulsoterapia contra otros medicamentos completamente distintos. Y bueno, pueden ser refractarios al tratamiento. Por conclusión, solamente me gustaría mencionar que hay que identificar los cuadros atípicos, porque tenemos que automáticamente identificarlos, porque en cuanto lo identificamos, tiene mejor pronóstico de vida para el paciente. Hay que dar tratamiento específico para cuadros atípicos a la brevedad, porque mejora el prognosis también. Hay que evitar secuelas en el ojo adelfo, y también para evitar problemas sistémicicos y patologías sistémicas, y evidenciar que el tratamiento es multidisciplinario. No solamente yo como oftalmólogo, sino neurooftalmólogo, radiooncólogo, diagnóstico, radiólogo, neurólogo, reumatólogo, infectólogo, y todos ellos van a colindar en este tipo de patologías. Y es todo, gracias. Excelente, Max. Bueno, Macarena. Sí, me gustaría, si puedo decir algo al respecto. La verdad que excelente presentación. Felicitarte, quedó muy claro. Arrancaste al principio nombrándonos cómo es una neuritis óptica típica, que los 2/3 de las veces es retrovulvar, es decir, que nosotros no vemos nada en el fondo de ojo, y otra vez nos referimos al caso de Fernando, cuando a veces sí encontramos alteraciones a nivel de la papila. Cuán importante es la evaluación del defecto pupilar aferente relativo, cuán importante es la toma de visión de los colores. La verdad te referiste muy bien a la bibliografía que utilizaste. Veo que mencionaste al doctor Chen, al doctor Tariq Bhatti, que son de la Mayo Clinic. Realmente son hoy por hoy son los número 1 en lo que es neuritis óptica, y los algoritmos que mencionaste tienen que ver con sus papers y sus trabajos. Vos inclusive mostraste un gráfico, pero no lo explicaste, lo cual está muy bueno igual ese gráfico. No sé si sabés a cuál me refiero al principio. Sí, el pronóstico para que el paciente tenga esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. ¿Querés contárnoslo? Si no... Sí, claro. En el gráfico se mostraba los episodios que tenía un paciente, en cuántos años iba a presentar, el número de lesiones, y 25% de los pacientes que no tenían nada iban a presentar esclerosis múltiple a 15 años. Por eso el estarlos viendo constantemente. Claro, y un 50% se habla de que a los 15 años van a padecer la enfermedad, y un 75% si ya al momento del diagnóstico presentan muchas lesiones en resonancia. Eso por otro lado. Por otro lado, el tema del tratamiento, la pulsoterapia, que uno, no así como en las papilitis que uno espera los resultados,
sabemos que en las neuritis típicas, si un paciente está muy aquejado por su molestia visual, su dolor ocular, su alteración del campo visual, podemos hacerle la pulsoterapia. Y me parece súper importante esto de saber qué es lo típico, porque si sale fuera de esto típico, va a ser atípico, y como vos bien decís, a veces tenemos que actuar inmediatamente, porque si estamos sospechando una vasculitis, estamos sospechando una enfermedad reumatoidea, o un Sjögren, o un lupus, digamos, todo esto, el actuar rápido, inclusive todo el espectro de la neuromielitis óptica que vos mencionaste, actuar rápido también es un tratamiento más rápido y es evitar secuelas permanentes en ese ojo y quizá poder salvar el otro ojo. Así que, más que felicitarte, Max, quedó creo que súper claro, así que, nada, excelente. Gracias. Bueno, genial. No sé, creo que ya no hay más comentarios sobre este tema. Vamos a nuestro último participante, el doctor Marcelo Ventura Filho, de Brasil, del grupo Ventura, de la Fundación Ventura. Así que la verdad que es un gusto tenerte acá con nosotros. Nosotros la conocemos mucho a Bruna, que está siempre en todos los congresos. Así que gracias por participar acá con nosotros y bueno, cuando quieras puedes empezar a compartir tu pantalla. Nos va a hablar de trauma ocular, un lobo con piel de cordero. Buenas tardes a todos, directamente de Brasil, como pueden ver. Estoy aquí representando un poco a los que hablan portuñol y no español. Espero que pueda ser bien comprensible mi charla. Déjame compartir un rato. Bueno, ¿se pueden ver la charla? ¿Sí? Perfectamente, okay. Bueno, entonces es un placer. Primeramente me gustaría hablar un poco que fue una invitación que recibí con mucho honor. Entonces, en el mismo tiempo que mi hermana Bruna me dijo de esta oportunidad, me llegó la invitación. Entonces, agradezco tanto al doctor Bianchi y al doctor Luis Real, y también a todos los panelistas y los disertantes también y los que nos miran de YouTube por su atención. Entonces, para empezar, mi nombre es Marcelo Ventura Filho, yo soy residente de tercer año en oftalmología en la Fundación Alpino Ventura. Nosotros estamos en Recife, en Brasil, es noroeste. Y el tema que voy a presentar es un lobo con piel de cordero. En este caso, tenemos un hombre joven de 26 años que vino a la emergencia de la fundación con una baja de visión progresiva e indolor después de sufrir trauma en el ojo derecho. Este trauma fue un mes antes con una rama de madera. El paciente no refería ninguna historia oftalmológica personal o familiar de enfermedad, y al examen oftalmológico inicial tenía una agudeza visual de movimiento de manos en el ojo derecho y de 20-30 en el ojo izquierdo. Su presión intraocular era similar en ambos ojos, un poco más baja en el ojo derecho, y los reflejos pupilares eran un poco reducidos en el ojo derecho. Tenía también un defecto pupilar aferente relativo, y en el examen de segmento anterior estaba todo normal en ambos ojos, pero en el segmento posterior del ojo derecho se podía ver una lesión elevada y hiperpigmentada a las 3 horas y un desprendimiento de retina, pero no fue localizado una ruptura. Entonces tenemos aquí un caso de un joven que sufrió un trauma y progredió con una baja de agudeza visual. En el examen pudimos ver que había ahí un desprendimiento de retina y tenía esta lesión que por la historia del trauma nosotros pensamos primeramente en un desprendimiento hemorrágico de coroides, pero por se tratar también de una lesión que tenía una elevación y una pigmentación, no podríamos también
olvidar del melanoma de coroide. Entonces, una patología mucho más seria, mucho más grave. Por eso, por esta duda, fue realizado un ultrasonido en el ojo derecho y de facto pudimos ver el desprendimiento de retina y la lesión tenía un grosor más pequeño que 3 milímetros y también no formaba el ángulo kappa. Por eso, como la duda entre el melanoma y el desprendimiento hemorrágico de coroide no podría ser firmada en este punto, fue elegido entonces repetir el ultrasonido con 7 días. Y la idea era que si la lesión progrediese, iríamos a pensar en el melanoma y si no, si el tamaño quedase más pequeño, íbamos a pensar en el desprendimiento hemorrágico. Por el paciente ser del interior del país, él tenía una dificultad de conseguir transporte y solamente volvió con 15 días. El examen oftalmológico quedaba similar con la agudeza visual de movimiento de manos en el ojo derecho, pero el examen de segmento posterior pudimos observar una progresión bastante significativa. Entonces, esta es una foto del paciente. Ahora ya teníamos aquí, ¿se puede ver el mouse? Sí, sí, sí. Bueno, entonces aquí tenemos el ojo derecho y a las 3 horas del ojo derecho se puede ver la lesión, una lesión que ya se quedaba con una elevación mucho más pronunciada, más importante, y también se puede ver los vasos de la retina aquí, entonces ya estaba con un desprendimiento total de la retina. Este desprendimiento se puede comprobar también con el ultrasonido que fue repetido en este segundo examen oftalmológico. Entonces, solamente para recordar, eso fue en un espacio de tiempo de solamente 15 días. Tenemos aquí un desprendimiento total de la retina con una membrana que tiene en el modo A del ultrasonido una alta reflectividad y también se queda adherida al disco óptico. Entonces, de facto, la retina aquí. Y cuando hicimos la avaliación de la lesión que antes tenía menos de 3 milímetros de grosor, ahora ya pasaba de 11. Entonces, eso fue una evolución muy rápida. También ahora ya teníamos el ángulo kappa. Y bueno, y con eso tenemos un caso de un joven ahí que tiene una lesión muy indicativa de tumor. No se puede todavía tener certeza del diagnóstico, pero en este caso teníamos que pensar qué tipo de terapia íbamos a hacer. Teníamos la opción de la bracterapia o la enucleación. Y la bracterapia se puede hacer con algunos tipos de placa, como la de rutenio y de iodo, pero estamos hablando de un paciente en el sistema de salud pública de Brasil. Entonces, tenemos un problema de acceso a estos tipos de placa, entonces no era una opción para estos casos. Y también tenemos que recordar que la lesión ya pasaba de 10 milímetros de grosor. Entonces, por eso fue optado por la enucleación y con el resultado del anátomo patológico teníamos ahí un melanoma maligno de coroide. Este melanoma con un crecimiento expansivo y rápido tenía una infiltración focal de la esclera, pero la buena noticia era que no tenía extensión extraocular. También no fue detectada una invasión vascular y también no presentaba necrosis. En relación a las margen quirúrgicas, el nervio óptico estaba y la margen estaba libre de la neoplasia. Entonces, considerando este caso, tenemos que hacer un seguimiento postoperatorio y necesitamos hacer algunos exámenes complementarios como exámenes de imagen abdominal y de función hepática. Debemos recordar que el hígado es el principal órgano donde vemos las metástasis de este tipo de tumor. Entonces, se podría preguntar por qué no realizar una resonancia magnética.
Lo que pasa otra vez, estamos hablando del sistema público de salud, entonces tenemos una dificultad de realizar estos exámenes de imagen que son más costosos, y por eso fue optado por solicitar el ultrasonido abdominal. Este seguimiento fue realizado de 3 en 3 meses por los primeros 6 meses y después a cada 6 meses por 5 años, y este paciente sigue en seguimiento. También es importante que en estos casos el paciente haga un examen completo, porque puede tener metástasis en otras partes en otros órganos, y por eso es importante dividir la responsabilidad. Por eso también fue referido a un oncólogo. Y bueno, el caso era más o menos ese, lo que si tienen alguna duda pueden preguntar en YouTube, y en la fundación, esto es la Fundación Alpino Ventura, tenemos un orgullo muy grande que en 2021 vamos a estar concretizando, estaremos concluyendo un sueño de más de 30 años, que es tener toda la operación en nuestra casa, en nuestro edificio. Entonces, esta es la primera fase que desde 2014 ya está lista. La fundación es más antigua, pero funciona en otro sitio, y mitad de la operación sigue aquí ahora, y esta es la segunda fase que se quedará lista ahora en 2021. Entonces es con mucho orgullo y felicidad que tenemos esta conclusión de este sueño. Muchas gracias por la atención de todos, y sigo disponible aquí para cerrar las dudas que tienen. Felicitaciones, Marcelo, estuvo buenísimo el caso. Y la verdad que también pudieron agarrar a tiempo que el melanoma no se extienda hacia el nervio óptico y sacarlo con todos los márgenes libres, así que eso también fue muy bueno. Obvio que hay que seguir con los controles, pero lo ayudaron al paciente finalmente. Sí, fue un caso muy difícil porque era un joven, entonces la epidemiología de la patología no era muy... Fue difícil la decisión. El ángulo capa tampoco les daban la ecografía. Sí. Entonces eso hacía confundir más el tema, pero estuvo bueno que siempre lo siguieron pensando, ¿no? Sí. Y el trauma fue un factor de confusión muy grande, porque el paciente desde el momento que llegó asociaba la baja de visión al trauma y no alguna otra cosa. Entonces, exacto, de hecho el desprendimiento coroideo hemorrágico es un diagnóstico diferencial ecográfico del melanoma, como vos dijiste, entonces eso también confunde, pero está bueno no dejar de pensarlo e ir controlando que eso creció a pesar del tiempo. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, la verdad que muy buena la charla, Marcelo, excelente. Excelente la presentación del caso, excelente la presentación de todos. Hemos tenido realmente muy alto nivel en las exposiciones, en las presentaciones, en la forma de hablar, así que felicitaciones. Y un poco lo que yo les quiero proponer es que este fue el Ateneo de mayo, así que estaría muy bueno hacer el Ateneo de junio y de julio más adelante, y vamos a ir compartiendo cosas entre las diferentes clínicas, los diferentes hospitales que hay en Latinoamérica, y que son todas entidades que son grandes, con alto volumen de pacientes, así que de esa forma vamos a seguir formándonos y compartiendo información para todos nosotros. Yo les dejo mi Instagram para que nos podamos comunicar, que es DR Bianchi Germán. A ver si puedo compartir en la pantalla, que estaba en la última parte. A ver. Bueno, no se puede compartir. Ahí está. Bueno, DR Bianchi Germán es mi Instagram, y ahí podemos comunicarnos todos los que tengan ganas de presentar cosas, de hacer cosas para estos ateneos. Así que bueno, vamos a seguir adelante, y creo que es una buena iniciativa para que todos los residentes tengan su
posibilidad de estar presentando charlas y de presentar cosas, así que están todos invitados, y los que hoy no participaron, pero que los conocen a ustedes, seguramente van a tener ganas de seguir participando en estas charlas. Así que bueno, un gusto a todos, saludos a cada uno de ustedes en todos los países, muchas gracias a los que nos acompañaron acá como panelistas, a Luis, Juan Carlos, a Karina, Clelia, y a cada uno de ellos, a toda la gente, a todos los compañeros de ustedes que estuvieron escuchándonos, y bueno, ha sido realmente, creo que muy productivo, y hay muy buenos comentarios en YouTube. Tuvimos un shock eléctrico justo en ese momento que se nos cayó el sistema, pero lo pudimos levantar, así que no es poco volver a tener la misma cantidad de gente que teníamos antes de ese problemita técnico, y bueno, es excelente. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, y si no, cerramos. Abran los micrófonos si quieren. Realmente felicitar a todos. ¿Cómo? Cle, ¿querías decir algo? No, que realmente felicitar a todos los disertantes. La verdad que no pareció un nivel de residentes, pareció realmente de oradores de larga experiencia, así que felicitarlos a todos, y así como hemos tenido el percance de esta tecnología que se nos cayó en un momento, también gracias a la tecnología estamos unidos desde España, desde México hasta el sur, y nada, darles un abrazo a todos los que estuvieron del otro lado disertando, y bueno, estoy feliz de haber compartido con ustedes el panel. Luis, Juan Carlos. Excelente, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por los chicos que lo hicieron excelente. La verdad es que un altísimo nivel. Y a los panelistas también por estar aquí con todos nosotros. Siempre Luis y Juan Carlos se han movido un montón para tratar de buscar el apoyo de los residentes de diferentes lugares, así que siempre ese apoyo es importantísimo para poder lograr este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias chicos a todos, y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Así que bueno, genial. Felicitaciones. Un gusto. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao. Lindo sábado. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.